Atención, viajeros. El tren de la vida efectuará su salida en unos instantes. Rogamos ocupen sus asientos. Próximo destino. Los recuerdos. Hay sonidos que todos reconocemos, aunque hayan pasado muchos años. El reloj de una estación, un silbato, el traqueteo de unas ruedas sobre los raíles, porque los trenes tienen algo especial. Siempre representan un comienzo o una despedida, nunca un punto intermedio, y precisamente así es la vida. Todos, absolutamente todos, subimos al mismo tren. Da igual dónde nazcamos, da igual la familia, da igual el dinero, da igual la suerte que tengamos. Todos recibimos el mismo billete. Un viaje sin saber cuánto durará. Cuando somos pequeños, todo parece eterno. Las estaciones pasan despacio. Tenemos tiempo para jugar, para descubrir, para equivocarnos, para volver a empezar. Creemos que la vida siempre será así, que nuestros padres estarán siempre, que nuestros abuelos nunca envejecerán, que los amigos nunca cambiarán, que siempre habrá otro verano, otra Navidad, otro cumpleaños. Pero el tren, poco a poco, comienza a acelerar. Llegan los estudios, el primer trabajo, los primeros amores, las primeras despedidas, los hijos, las responsabilidades, y casi sin darte cuenta, miras por la ventanilla y descubres que el paisaje ya no es el mismo. Entonces sucede algo. Empiezan a bajar viajeros, personas que llevaban contigo toda la vida. Algunas bajan porque el destino las separa. Otras porque la vida decide que su viaje termine antes. Y ese día comprendemos una verdad muy dura. Nunca sabemos cuál será la última conversación con alguien. Nunca sabemos cuál será el último abrazo. Nunca sabemos cuál será la última fotografía. Por eso, cada vez que entrevisto a una persona mayor, siento que estoy entrando en un vagón lleno de recuerdos, porque ellos ya han recorrido gran parte del trayecto, han visto paisajes que nosotros jamás veremos, han vivido una España diferente, han conocido un mundo sin teléfonos móviles, sin internet, sin redes sociales, pero con algo que hoy parece escasear: tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para conversar, tiempo para mirar a los ojos. Vivimos en una sociedad que corre demasiado. Queremos llegar antes que nadie, hacer más cosas, tener más, producir más, y mientras tanto dejamos pasar lo único que jamás podremos recuperar: el tiempo junto a quienes queremos. Hace unos días pensé una cosa: cuando fallece una persona mayor, todos decimos lo mismo: qué pena, era una gran persona, cuántas cosas sabía, pero pocas veces pensamos en otra realidad. Ese día también desaparece una biblioteca llena de historias, de experiencias, de errores, de aprendizajes, de consejos, de recuerdos. Una biblioteca que jamás volverá a escribirse. Y entonces me hice una pregunta: ¿y si todavía estamos a tiempo? ¿Y si todavía podemos conservar parte de esa memoria? ¿Y si dentro de 100 años un bisnieto podrá escuchar la voz de su bisabuela contando cómo era su infancia? ¿Te imaginas el valor que tendría eso? Eso es Voces del Reencuentro. No hacemos entrevistas, conservamos vidas, porque las personas no desaparecen cuando fallecen, desaparecen cuando nadie vuelve a pronunciar su nombre, cuando nadie recuerda quiénes fueron, cuando nadie conoce sus historias. Por eso siempre digo una frase que resume todo este proyecto: lo que no se escucha, se pierde. Antes de continuar este viaje, quiero invitarte a formar parte de esta familia. Puedes seguir Voces del Reencuentro desde la plataforma que prefieras, pero si hay un lugar donde siempre conocerás las novedades, las próximas entrevistas
Y todo lo que ocurre alrededor de este proyecto es nuestro canal de WhatsApp. Solo tienes que buscar Voces del Reencuentro y desde allí viajaremos juntos, semana tras semana, historia tras historia. Hoy haremos 4 paradas. No son 4 entrevistas, son 4 estaciones de la vida. En una hablaremos del sacrificio, en otra del amor de una madre. También descubriremos la importancia de nuestras raíces y terminaremos comprendiendo que existen muchas maneras de ser madre, aunque nunca se haya dado a luz. Así que acomódate, respira, mira por la ventanilla, porque este tren acaba de ponerse en marcha y te aseguro que este viaje no lo vas a olvidar. Atención, viajeros. Próxima parada. Maruja. Una mujer que nos enseñará que la dignidad nunca dependió del dinero. Tiempo estimado de parada, toda una vida. Hay estaciones donde el tren apenas permanece unos segundos y otras donde merece la pena bajar, sentarse un rato y escuchar. Porque hay personas que no necesitan grandes estudios para enseñarnos. Les basta con haber vivido, y Maruja es una de ellas. Cuando preparaba esta entrevista pensaba que iba a conocer la historia de una mujer de pueblo. Lo que no imaginaba era que terminaría descubriendo una parte de la historia de mi propia familia que ni siquiera yo conocía. Eso ocurre muchas veces. Creemos conocer perfectamente a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, hasta que un día decidimos escucharlos de verdad. Y entonces descubrimos que detrás de cada amiga hay una historia que nunca nos habían contado. Maruja pertenece a una generación que no tuvo una infancia fácil, una generación que conoció el hambre, la escasez, el sacrificio, pero también la solidaridad, la dignidad y la enorme capacidad de salir adelante con muy poco. Hay una parte de esta conversación que me emocionó especialmente, porque sin buscarlo descubrí algo sobre mi propia abuela, algo que nunca nadie me había contado. Prefiero que no sea yo quien os lo explique. Escuchad atentamente a Maruja, porque esta historia habla de una España que muchos jóvenes ni siquiera imaginan que existió. Se vinieron a Camacho y contaban ellas después, cuando yo ya era, que estaba todo lleno de soldados. Y mi Antonio lloraba mucho por las noches. ¿Por qué? Porque lloraba. Y le decía a la tía Natividad, una hermana de la abuela nuestra: Frasquita, calla a ese niño, mujer, que están los soldados, estamos rodeados de soldados y nos van a escuchar. Porque estaban escondidos. De soldados de la guerra. Porque estaban escondidos ellos. En un cortijo de Camacho, Bueno. En un cortijo, pero mi Antonio era muy llorón y creo que lloraba de noche y todo. Y la vieja le decía a mi madre: Frasquita, calla a este niño, mujer. Ya. Que están los soldados por aquí, nos van a escuchar y nos van a echar a la calle, no sé qué. Bueno. ¿Y qué? ¿Y aquel día que falleció qué pasó? Fue una pena grande, ¿no? Cuando fallece, todo el mundo tiene que ayudar a la familia, a todos esos niños. Cuando falleció mi abuela... Tu abuela murió en el hospital en Granada. Murió allí. Rosenda, tu tía, y mi madre, que la trajeron en un taxi. Venía sentada en medio de ellas dos, como si hubiera sido otra persona viva. Así la trajeron del hospital. Fuimos una vez a verla. Me acuerdo, llevé a mi Mari Carmen, pequeña, ya grandecilla. Tenía a mi Mari Carmen sola todavía. Grandecilla. Me acuerdo que la mujer
le dio unas cuantas teretas a la cría. Digo, Tita, ¿por qué no te las has comido? Dice, porque he comido, pero no me apetecía comer el postre. Y yo estaba muy malita. Pero de buena. No había escobera limpia y buena como esta mujer. Ninguna. Ninguna. Fueron a verla. Y la trajeron en un taxi. Muerta, era joven. La trajeron en un taxi. Entre medio de las dos venía sentada como otra persona viva. Taxi la traía. Mi madre le dieron sangre y todo. Mi madre y Rosenda le dieron sangre. Una vez una, otra vez otra. Pero lo que tenía era cáncer y no se curaba. Ya está. En aquella época no se curaba nadie. Alguien se cura, pero Ya, pero en aquella época es muy difícil. en aquellos tiempos no se curaba. Ya. Cada vez que vuelvo a escuchar este fragmento, me ocurre lo mismo. Necesito unos segundos para ordenar lo que acabo de oír, porque es imposible escuchar una historia así y no pensar en nuestros propios abuelos. Hoy hablamos de crisis, de inflación, de dificultades económicas, y seguramente las haya, pero escuchar a Maruja nos recuerda que hubo una generación que conoció una pobreza muy distinta, una pobreza donde muchas veces no se elegía entre dos marcas, se elegía entre comer o no comer, y aún así salieron adelante, no porque fueran más fuertes, sino porque no tenían otra opción. Hay una frase que siempre me ronda la cabeza cuando escucho historias como esta: la necesidad agudiza el ingenio. Y esa historia del taxi no habla solamente de ahorrar dinero, habla de una familia intentando despedirse de una persona querida con los pocos medios que tenía, habla de buscar soluciones donde aparentemente no las había, habla de supervivencia y también de amor, porque detrás de aquella decisión no había falta de respeto, había desesperación, había pobreza, había una realidad que hoy cuesta muchísimo imaginar. A veces me pregunto, ¿qué habríamos hecho nosotros en aquella situación? Es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad del presente, pero ellos no tuvieron las oportunidades que nosotros tenemos, no tuvieron ayudas, no tuvieron internet, no tuvieron móviles, no tuvieron coches en cada casa, muchas veces ni siquiera tuvieron escuela, y sin embargo levantaron familias enteras, sacaron adelante hijos, trabajaron de sol a sol y construyeron el país en el que hoy vivimos. Quizá nunca recibieron una medalla ni un homenaje, pero sí hoy disfrutamos de tantas comodidades. Es porque ellos soportaron muchas incomodidades antes que nosotros, y creo que eso merece como mínimo nuestro respeto. Escuchar a personas como Maruja también nos enseña otra cosa, que la felicidad nunca dependió únicamente del dinero, porque curiosamente cuando hablan de aquellos años también recuerdan los bailes, las fiestas del pueblo, los vecinos, las meriendas compartidas, las conversaciones en la puerta de casa, y uno termina preguntándose, ¿hemos ganado calidad de vida, pero perdido calidad humana? No tengo la respuesta, pero sí creo que antes existía algo que hoy escasea: tiempo para las personas, tiempo para escuchar, tiempo para compartir, tiempo para vivir sin mirar constantemente un reloj. Por eso este proyecto es tan importante para mí, porque cada entrevista consigue detener durante unos minutos ese tren que todos llevamos dentro. Nos obliga a sentarnos, a escuchar, a mirar hacia atrás y comprender que nuestras raíces son mucho más profundas de lo que imaginamos. Si todavía tienes la suerte de sentarte junto a tus abuelos, hazles preguntas, no esperes, pregúntales cómo era su infancia, cómo conocieron a tu abuela, cuál fue el día más feliz de su vida y también el más difícil, porque llegará un día en el que ya no podrán responder y entonces comprenderás el inmenso valor que tenía aquella conversación que nunca llegaste a tener. Viajeros. Nuestro viaje continúa.
Próxima parada. Aura. Una estación donde descubriremos que no existe fuerza más grande que el amor de una madre. Tiempo estimado de parada, el necesario para comprender hasta dónde puede llegar el amor de una madre. Hay personas que sin levantar la voz te enseñan una lección para toda la vida. Aura fue una de ellas. No necesitó grandes discursos, ni frases separadas, simplemente habló. Y mientras hablaba me di cuenta de que estaba escuchando una historia que probablemente han vivido miles de mujeres en silencio. Porque hubo una época en la que muchas mujeres tuvieron que luchar no solo contra la vida, también contra una sociedad que decidía por ellas. Una sociedad donde la palabra de un hombre muchas veces valía más que la de una mujer, donde había decisiones que parecían inevitables, pero entonces apareció ella y dijo una frase que todavía hoy me emociona. Es mi hijo. 3 palabras, nada más, pero detrás de ellas había toda una vida. Prefiero que la escuchéis a ella, porque hay sentimientos que solo pueden entenderse cuando salen directamente del corazón de quien las vivió. Porque aquí íntimo, pero me sentí pues como defraudada y engañada, y entonces, porque también había quería un compromiso, que si lo que yo tenía de embarazo era una niña, que yo me quedara con ella, y que si era un varón se lo llevaba a él. Y yo pues no. ¿Y eso? No, tío. Claro. Mío, es mío y es mío. Ya. Ay, que un varón, que usted no sabe manejar niños, que ese varón va a ser un vagabundo, un sinvergüenza. Yo lo puedo... No, el hijo es mío, un varón mío. Ah, pues entonces no le ayudo, pues no me ayude, que yo lo saco adelante. Lo saca adelante, ¿qué va a hacer con toda seguridad? ¿Qué va a ser un vago, no sé qué? Le digo, déjemelo, pero el hijo es mío. Ah, pues usted no va a ceder a que yo lo tenga siquiera un tiempo, y luego ese tiempo lo pasa leyendo. Es que no es una pelota. Hay frases que se olvidan al cabo de unos minutos y hay otras que permanecen para siempre. Cuando terminó aquella parte de la entrevista, me quedé unos segundos completamente en silencio, porque comprendí que no estaba hablando únicamente de un hijo, estaba hablando de dignidad, de libertad y de la enorme fuerza que puede llegar a tener una madre. Muchas veces pensamos que los héroes aparecen en los libros, que llevan uniforme, que hacen grandes hazañas, pero estoy convencido de que existen héroes mucho más silenciosos, personas que jamás recibirán una medalla, pero que cambiaron completamente la vida de alguien. ¿Y una madre? Una madre es probablemente el ejemplo más grande. Hay algo maravilloso en el amor de una madre. Nunca pregunta qué va a recibir, nunca hace cuentas, nunca espera recompensa, simplemente está. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando nadie más permanece. Ella sigue ahí, y quizá esa sea la definición más bonita del amor, permanecer. Con los años, los hijos crecemos, empezamos a caminar solos, construimos nuestra propia vida, y muchas veces olvidamos todo lo que ocurrió antes. Olvidamos las noches sin dormir, las preocupaciones, los miedos, las renuncias, los sacrificios, porque una madre nunca cuenta lo que hace, simplemente lo hace. Y quizá por eso muy pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Escuchando a Aura, pensé también en otra cosa. ¿Cuántas decisiones importantes han tomado nuestras madres para protegernos, sin que nosotros lleguemos nunca a saberlo? ¿Cuántas veces nos escondieron una preocupación para que pudiéramos dormir tranquilos? ¿Cuántas veces lloraron en silencio? ¿Cuántas veces sonrieron solo para darnos tranquilidad? Nunca lo sabremos, porque ese es precisamente el amor de una madre, un amor que muchas veces trabaja en silencio. Hay una frase que todos hemos escuchado alguna vez: madre no hay más que una, y quizá la repetimos tanto que dejamos de pensar en lo que realmente significa. Una madre es la primera persona que escucha nuestros latidos, la primera que nos abraza, la primera que celebra nuestros logros y muchas veces la última que deja de preocuparse por nosotros. Da igual que tengamos 20, 40 o 60 años, para una madre seguiremos siendo sus hijos. Por eso quiero aprovechar esta estación para lanzar una pequeña reflexión. Si todavía tienes la suerte de tener a tu madre contigo, díselo, dile que la quieres, abrázala
Escúchala, porque llegará un día en el que cambiarás cualquier cosa por volver a escuchar su voz una vez más, y cuando ese momento llegue, ya será demasiado tarde. Aura me enseñó algo muy sencillo, que el verdadero amor nunca necesita levantar la voz, solo necesita decir, es mi hijo. Y en esas 3 palabras cabría una vida entera. Viajeros. Nuestro viaje continúa. Próxima parada. Casimiro Freniche. Porque, a veces, un apellido guarda más historia que una biblioteca entera. Tiempo estimado de parada, el necesario para descubrir de dónde venimos. Hay personas que llaman la atención incluso antes de empezar a hablar, no por su aspecto, no por su forma de vestir, sino por algo mucho más sencillo, su apellido. Reconozco que cuando conocí a Casimiro hubo una palabra que despertó inmediatamente mi curiosidad, Freniche, y pensé, ese apellido tiene que esconder alguna historia, porque los apellidos nunca son una simple palabra, son una herencia, son un viaje, son el rastro que dejaron quienes caminaron antes que nosotros, y muchas veces también son el único hilo que nos une con personas que jamás llegaremos a conocer. Vivimos en una época donde podemos recorrer el mundo entero desde la pantalla de un teléfono. Sabemos qué ocurre al otro lado del planeta en cuestión de segundos. Podemos hablar con cualquier persona, traducir cualquier idioma, buscar cualquier dato y, sin embargo, hay muchísima gente que desconoce el origen de su propio apellido. No sabe quién fue su bisabuelo, ni dónde nació, ni por qué su familia terminó viviendo en un pueblo determinado. Y eso es una auténtica pena, porque conocer nuestras raíces también es conocernos a nosotros mismos. Durante la conversación con Casimiro apareció una historia curiosa, la procedencia de su apellido. Una historia que habla incluso de piratas. Quizá nunca sepamos hasta qué punto forma parte de la realidad o de la tradición oral, pero eso sinceramente es casi lo de menos, porque todas las familias necesitan historias, historias que pasan de padres a hijos, historias que hacen sonreír, historias que terminan formando parte de la identidad de una familia, y eso también es patrimonio. Es el apellido Freniche. Sí, Cuéntanos bueno, es una historia que está escrita y bueno, pues éramos de un país de piratas, los piratas de, ¿cómo es? Croacia. Uh-huh. Éramos de Croacia. Lo que pasa es que antes de ser Croacia era del imperio, porque claro, a mi tatarabuelo, creo que era, le llamaban el polaco. Y entonces era porque era, pero luego después ya está escrito por ahí en libros y en el que éramos de Croacia, croatas. Se dedicaban al pirateo. Entonces ellos en San José tenían un cortijo donde dejaban las cosas por lo que trajeran, yo qué sé. De robar o de robar, de lo que fuera, luego le metían allí en una esa, luego ya está. Y en una vez que hizo un viento muy fuerte de levante, pero fortísimo, pues se quedaron allí. Y entonces hicieron unos bailes, unas cosas, se enamoró de una tal Dolores. Y bueno, los primeros días fueron bien, cuando ya se calmó la tempestad, pues ya dijeron de salir a la mar y irse a su negocio, que es de lo que comía. Pero este hombre siempre siguió viniendo a ese sitio porque le gustaba a su mujer. Y de hecho tuvieron 2 hijos, uno Casimiro y otro Matías, de los cuales ya no sabemos, yo por lo menos no sé mucho de qué hicieron esos. Seguirían su tema, pero ya pues se olvidó aquello. Entonces el apellido Freniche no es Freniche, es Frenich, porque mi hija estuvo en el pueblo este de te estoy diciendo que no me acuerdo nunca, de Croacia, y es Freniche. Vale. Entonces procede de los mundos de los piratas. Sí,
Bueno, y Somos piratas, sí. eres pirata. Oye, y otra cosa que también me... Qué bonito es escuchar hablar a alguien de sus raíces, porque mientras lo hace, uno se da cuenta de que no está hablando únicamente de un apellido, está hablando de generaciones enteras, de personas que vivieron mucho antes que nosotros, que tuvieron sus propios problemas, sus propias alegrías, sus propios sueños y que sin saberlo hicieron posible que hoy nosotros estemos aquí. Hay un dicho que dice: quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá hacia dónde va. Y creo que tiene muchísimo sentido, porque un árbol puede tener el tronco más fuerte del mundo, puede tener las ramas más bonitas, pero si pierde sus raíces, terminará cayendo. Las personas somos exactamente iguales. Necesitamos recordar quiénes somos, pero también quiénes fueron aquellos que nos precedieron. Cuando era niño, me encantaba escuchar historias familiares, quizá porque entonces no era consciente de que estaba construyendo mi propia memoria. Hoy, sin embargo, veo con cierta tristeza cómo muchas familias han dejado de contarlas. Los abuelos fallecen, los padres envejecen y los nietos muchas veces ya no conocen ni siquiera cómo se llamaban sus bisabuelos. Estamos perdiendo una parte muy importante de nosotros mismos, y no por culpa del tiempo, sino porque hemos dejado de preguntar. Hace poco pensé una cosa. Imaginé que dentro de 100 años un niño pudiera escuchar la voz de su tatarabuelo explicándole de dónde viene su apellido. ¿Te imaginas el valor que tendría ese documento? Eso es exactamente lo que pretendemos con este proyecto. No conservar únicamente recuerdos, sino trabajar también la identidad, porque la memoria de un pueblo no se construye solamente con edificios, se construye con personas, con nombres, con apellidos, con historias. Y quizá hoy, cuando termine este programa, sería un buen momento para llamar a casa, preguntar a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos: ¿quién fue el primero de nuestra familia? ¿Por qué vivimos aquí? ¿De dónde procede nuestro apellido? Te sorprendería la cantidad de historias que todavía permanecen guardadas esperando a ser contadas. Casimiro me recordó algo muy importante, que detrás de un apellido nunca hay solo unas letras, hay cientos de vidas, hay generaciones enteras, hay personas que lucharon, que trabajaron, que amaron, que sufrieron y que sin saberlo hicieron posible que hoy nosotros estemos recorriendo este mismo tren. Y quizá el mejor homenaje que podemos hacerles es no permitir que su historia desaparezca. Viajeros. Nuestro recorrido continúa. Próxima parada: Katy. Una estación donde descubriremos que el amor también puede llamarse madrina. Tiempo estimado de parada, el necesario para descubrir que existen muchas maneras de ser madre. Hay estaciones que no hablan de lugares, hablan de sentimientos, y esta es una de ellas. Cuando pensamos en la palabra madre, automáticamente imaginamos a una mujer con un hijo entre sus brazos. Es la imagen que todos llevamos grabada desde pequeños, pero la vida es mucho más amplia que nuestras propias ideas, porque hay mujeres que nunca pudieron tener hijos y sin embargo han ejercido de madres durante toda su vida, no biológicamente, pero sí desde el corazón. Cuando realicé la entrevista a Katy, no sabía que iba a regalarme una reflexión tan profunda. Ella nunca pudo ser madre, la vida no le concedió este regalo, y cualquiera podría pensar que ahí termina la historia, pero no, porque la vida siempre encuentra otros caminos. Katy ha sido madrina de muchísimas personas, y mientras hablábamos me di cuenta de que quizá nunca habíamos reflexionado sobre lo que realmente significa ser madrina. Hoy muchas veces elegimos padrinos casi por compromiso, porque toca, porque son amigos, porque queda bien, pero hace años ser padrino o madrina era casi una segunda responsabilidad de por vida, era prometer que estarías ahí si algún día hacía falta, y eso es mucho más grande que una fotografía en un bautizo. Antes de seguir hablando, prefiero que escuchéis a Katy, porque ella explica mucho mejor que yo cómo ha vivido esa realidad. Yo soy la madrina de los ahijados y la madrina de los hermanos de los ahijados. Y cuéntanos, porque hasta los niños de la calle te llamaban madrina. Hombre, claro, y los maridos de mis sobrinos también me llaman madrina ahora. ¿Y por qué todo eso? Pues porque yo soy la madrina, porque no tengo hijos y entonces tengo muchos ahijados.
Bueno, ¿qué pasa? ¿De cuántos hijos más o menos tendrás? ¿Será madrina de quién? ¿De cuántos? Pues ahora fijo no lo sé, pero por lo menos 6 tengo. Entre la calle y de familia. No, ahijado bautizado. Bautizados, pero de la calle también tiene otras madrinas, también alguna Sí, amiga. la primera de la ahijada fue la Monse, que era de donde yo tenía la tienda, que ellos tenían un bar, y esa fue la primera ahijada que yo tuve. Que yo tenía entonces 18 años cuando la bauticé a ella. Ujú, muy bien. Y así de nacimiento de una criatura. Ay, esa es mi Catiana, ¿Y qué? otra ahijada, Bueno, que va a traer un bebé, ¿y qué? Cuéntame. porque yo estoy muy contenta. Mi hermana es el primer nieto que va a tener, y estamos todos muy contentos, pero no le han puesto nombre aún al Bueno, chiquillo. tendría que nacer el chiquillo. No, pero no le... O así de cosas, porque lo peor que existe en la vida son si le pasa algo a la gente joven. En tu familia sé que ha pasado cosas de gente joven que han fallecido antes de tiempo. Pues sí, uno de mis ahijados tuvo un accidente con la moto y se mató con 23 años. Eso fue muy duro. Sí, porque mi hermano murió con 67 años, pero mi ahijado murió antes y fue muy, muy, muy duro. Yo no pensaba que iba a ser tan duro para mí el que el Oscar falleciera tan de repente. ¿A día de hoy sigues viendo a los padres? Sí, yo y ellos cuando tienen que ir a algún médico. Hay entrevistas que terminan cuando se apaga el micrófono y otras que siguen dando vueltas en tu cabeza durante días. Esta fue una de ellas, porque me hizo pensar en algo muy sencillo. ¿Cuántas personas han ejercido de madres en nuestra vida sin haber dado nunca a luz? Seguramente todos conocemos algún caso, una tía, una abuela, una hermana mayor, una vecina, una profesora, una madrina, personas que sin obligación alguna estuvieron ahí, escuchando, protegiendo, acompañando, queriendo, y quizá nunca se les dio el reconocimiento que merecían. Hay una palabra que me gusta mucho, cuidar, porque cuidar no entiende de sangre, ni de apellidos, ni de genética. Cuidar es levantarse por alguien, preocuparte, escuchar, acompañar, y eso es exactamente lo que hacen tantas personas anónimas cada día. Quizá por eso pienso que la maternidad empieza mucho antes del nacimiento, empieza cuando alguien decide que otra persona es importante. Vivimos en una sociedad donde parece que el éxito siempre se mide por lo que conseguimos, el trabajo, el dinero, los títulos, los seguidores, pero muy pocas veces pensamos en otra forma de éxito. ¿Cuántas vidas has mejorado? ¿Cuántas personas sonríen porque tú apareciste un día en su camino? Quizá esa sea la medida más importante de todas, y estoy convencido de que Katy ha dejado una huella enorme en muchas personas. También pensé en otra cosa, qué difícil tuvo que ser hace décadas para muchas mujeres aceptar que no podían tener hijos, porque la sociedad las juzgaba, las señalaba, como si el valor de una mujer dependiera únicamente de ser madre. Y qué injusto era eso, porque una mujer vale exactamente lo mismo, sea madre, no lo sea, lo decida o simplemente la vida no le permita serlo. Y aún así, muchas encontraron otra manera de regalar cariño, como hizo Katy. Hay una frase que escuchamos muchas veces, madre es la que cría. Yo iría un poco más allá, madre es quien ama, porque el amor siempre termina encontrando la forma de cuidar, y cuidar es probablemente el acto más bonito que existe. Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Piensa durante unos segundos, ¿quién ha ejercido de madre contigo además de tu propia madre? Seguro que aparece alguien. Llámale, díselo, porque quizá nunca haya escuchado esas palabras y sin embargo las merece. Katy me enseñó algo que jamás olvidaré, que la vida nunca deja vacíos, simplemente los llena de otra manera, y quizá esa sea una de las mayores lecciones de este viaje, que el amor siempre encuentra un camino, aunque no sea el que nosotros habíamos imaginado. Atención, viajeros. Nuestro viaje está llegando a su destino. Permanezcan en sus asientos. En unos minutos realizaremos la última parada. Todavía queda una última reflexión antes de finalizar el trayecto. Y casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final del viaje.
Hace apenas unos minutos sonaba el silbato de salida. Nos acomodábamos en nuestro asiento, mirábamos por la ventanilla y comenzábamos un recorrido por 4 vidas, 4 historias, 4 estaciones. Pero en realidad hemos recorrido mucho más que eso. Hemos recorrido la propia vida, porque este tren no habla solamente de Maruja, ni de Aura, ni de Casimiro, ni de Katy. Habla de todos nosotros. Hoy hemos recordado una España donde la pobreza obligaba a tomar decisiones que hoy parecen imposibles. Hemos descubierto el valor inmenso de una madre capaz de enfrentarse al mundo entero por un hijo. Hemos aprendido que nuestras raíces forman parte de nuestra identidad y también que existen muchas maneras de ejercer el amor, incluso cuando la vida no concede aquello que tanto deseábamos. Y entonces comprendemos algo. Cada persona mayor es una estación distinta, cada una nos enseña una lección diferente y todas, absolutamente todas, merecen ser escuchadas. Muchas veces me preguntan, ¿por qué haces este proyecto? Y siempre respondo lo mismo, porque un día comprendí que cada vez que fallece una persona mayor, desaparece una biblioteca entera. No desaparece únicamente una persona, desaparecen miles de recuerdos, desaparecen expresiones que nadie volverá a decir, canciones, recetas, historias de amor, de guerra, de sacrificio, de migración, de esperanza. Y lo peor de todo es que muchas veces desaparecen sin que nadie haya preguntado nunca por ellas. Vivimos en una sociedad que tiene prisa para todo. Corremos, consumimos información constantemente, miramos el teléfono cientos de veces al día, pero ¿cuánto tiempo hace que no nos sentamos una hora seguida a escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Cuánto hace que no preguntamos simplemente, cuéntame cómo fue tu vida? Quizá esa pregunta sea una de las más importantes que podemos hacer, porque el día que ya no puedan responder, esa historia se habrá perdido para siempre. Siempre digo una frase, hoy quiero repetirlo una vez más, porque resume perfectamente el sentido de este proyecto. Lo que no se escucha, se pierde. Y no quiero que se pierdan esas voces. No quiero que dentro de 50 años alguien diga, ojalá hubiera grabado a mi abuelo, ojalá hubiera preguntado más, ojalá hubiera conocido mejor a mi madre, porque ese ojalá ya no tiene solución. Si hoy este proyecto existe, es gracias a todas las personas que un día dijeron, sí quiero contar mi historia, gracias a quienes abrieron la puerta de su casa, a quienes confiaron en un micrófono, a quienes se emocionaron recordando y también a quienes lloraron, porque muchas veces recordar también duele, pero incluso ese dolor merece ser conservado, porque forma parte de la vida. Y ahora quiero pedirte un favor muy especial. Si conoces a una persona mayor de 70 años, háblale de nosotros. Puede ser tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, un vecino, un antiguo maestro, alguien que siempre dice, eso ya no le interesa a nadie. Dile que sí interesa, y mucho, porque detrás de cada vida hay una historia irrepetible. Nos desplazamos por toda España, no cobramos, no pagamos, solo queremos escuchar, solo queremos conservar esas voces para que nunca desaparezcan, y si tú no conoces a nadie, quizá otra persona sí. Por eso también te pido que compartas este programa. Nunca sabemos dónde puede aparecer la próxima historia que merece ser contada. Y si quieres seguir viajando con nosotros, puedes hacerlo desde cualquiera de nuestras plataformas, pero sobre todo te invito a unirte a nuestro canal de WhatsApp. Solo tienes que buscar Voces de Reencuentro y allí compartimos cada nueva entrevista, cada reflexión, cada avance del proyecto y serás el primero en conocer los próximos destinos de este tren. Hoy termina este viaje, pero el tren nunca se detiene, porque mientras existe una historia esperando ser escuchada, seguiremos recorriendo carreteras, pueblos, ciudades, sentándonos delante de personas que creen que su vida fue corriente, cuando en realidad es extraordinaria. Yo soy Vicente Martín y ha sido un verdadero privilegio que hoy hayas decidido subir conmigo a este tren. Gracias por regalarme tu tiempo, porque al final el tiempo es el único billete que nunca podremos volver a comprar. Hasta la próxima estación y recuerda siempre, lo que no se escucha se pierde. Muchas gracias.